Un cordial saludo, licenciado y compañeros. El día de hoy realizaremos un programa en que se presentan las posibles formas de operar los elementos de un arreglo unidimensional. Iniciaremos creando el aspecto básico de un programa con el include IOStream using namespace std y con la función principal main. El ejercicio dice: en el siguiente programa se presentan varias de las posibles formas de operar los elementos de un arreglo unidimensional. El usuario deberá ingresar la cantidad y los elementos que desee que el arreglo contenga. Posteriormente se le mostrará en pantalla un menú con las distintas opciones de los procedimientos matemáticos que el programa puede realizar con los elementos del arreglo. Una vez el usuario haya seleccionado una opción, se desplegará en pantalla el resultado de la misma. Ahora vamos a definir las variables enteras que vamos a necesitar en el programa. Tenemos la variable elementos, que es la cantidad de elementos que tiene el arreglo. La variable A, que es la opción que el usuario seleccionará en el menú. Y tenemos la variable suma, resta y multiplicación, que son las operaciones a realizar. A continuación, le pediremos al usuario que ingrese la cantidad de elementos que quiere en el programa. Ahora haremos un arreglo del tamaño de la cantidad de elementos que ingresó el usuario. Ahora le pediremos al usuario que ingrese los elementos del arreglo. Pondremos un ciclo for que recorre todos los espacios del arreglo y los llena con los elementos que ingresó el usuario. Ahora vamos a iniciar a programar lo que es el menú, que tendrá tres opciones. La opción 1, que es sumar los elementos del arreglo. Opción 2, que es restar los elementos del arreglo. Y la opción número 3, que es multiplicar los elementos del arreglo. Y le pediremos al usuario que ingrese un valor del 1 al 3. Usaremos un switch para
desplegar los diferentes casos. Y en cada caso usaremos un ciclo for que pasa por todas las casillas del arreglo y hace la operación deseada. En este caso la suma todos los elementos del arreglo. Y pondremos que se despliegue en pantalla la suma de los elementos del arreglo es y la cantidad de la operación. Haremos los mismos para los otros dos casos, solo que le cambiaremos la variable suma. En el caso de la resta le pondremos la variable resta y se desplegará en pantalla la resta de los elementos del arreglo es y saldrá la resta de la operación. Y en el caso 3, en vez de la variable suma o resta será la variable multiplicación y se desplegará en pantalla la multiplicación de los elementos del arreglo es y saldrá la cantidad de la operación. Hacemos los cambios de acuerdo a la operación. Y tenemos un default que en caso de que el usuario ingrese un número distinto al 1, al 2 o al 3, se desplegará un mensaje que dice que el usuario ingresó un valor incorrecto. Ahora vamos a cambiar donde inicia la variable de multiplicación, porque si la iniciamos en 0, el resultado de la multiplicación nos quedará en 0. Entonces lo cambiamos para que inicie en 1. En caso de que el usuario ingrese otro carácter, o sea, como ser 0 u otra letra, saldrá este mensaje: ingresó un valor incorrecto. Vamos a compilar el programa. Corregimos el error que nos aparece.
y ya nos despliega en pantalla la cantidad de elementos que deseamos ingresar. Yo escogí 5 y puse los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a probar que las operaciones sí funcionan. La suma nos dio 15. La resta nos dio menos 15. Y la multiplicación nos dio 120. Y podemos observar que el programa ya funciona. Eso sería todo. Gracias por su atención.